Vamos a recibir ahora a nuestro segundo invitado. En realidad siempre los segundos invitados tienen que ver con el teatro independiente de aquí, de Buenos Aires, y vamos a hablar con alguien que, a ver, viene con una nominación a los premios Estrella de Mar en el año 2025. Tiene también una obra en cartel, de esa vamos a hablar, de esa obra vamos a hablar de una obra que tiene que ver con la historia. Museo Beresford creo que es otra de las obras que revisa la historia de una manera muy especial. Voy a presentarles a quien fue el ganador del Premio Estrella de Mar 2025, Mejor Autor Nacional. Martín Ortiz, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido a Agenda Buenas Indie. noches, Dago. ¿Me equivoco, Martín, Bueno, que sos el ganador del Premio Estrella de Mar y no nominado? Sí, es el ganador. Sí, el de 2025 estuvimos haciendo una temporada de Museo Beresford allá en Mar del Plata y tuve la suerte de que fuera considerado como la mejor obra, el mejor autor entre otras nominaciones que tuvimos, pero esa la pudimos ganar, así que bueno, sí. Buenísimo. El 2025 fui el ganador. Ahora, Martín, es difícil ya de por sí hacer teatro independiente en Buenos Aires, me imagino, trasladarlo a Mar del Plata, a una ciudad donde los actores no viven, el director tampoco, cuesta mucho, a pesar de que Mar del Plata es una ciudad que tiene su propia actividad de teatro independiente, ¿no? Pero hablo de los que van de Buenos Aires. Y siempre hay una logística para movilizar un espectáculo a Mar del Plata. Si bien va a ser una temporada, es una temporada breve, como hicimos nosotros, que eran, no me creo que 6 funciones en una misma sala y las funciones corridas, por lo cual tenías una semana para estar ahí. De todas maneras, es una logística de mover el espectáculo. Son 5 actores y actrices, un director, asistente, productora, éramos 8 o 10 personas en total. Y bueno, hicimos algunas actividades, algunas funciones antes que nos permitieron financiar ese viaje, funciones que vendimos en distintos municipios de Gran Buenos Aires, y entonces decidimos invertir ese dinero, esa ganancia en la gira para Mar del Plata, que siempre es importante en sí misma, porque es una plaza en el verano que es muy lindo participar allá de la temporada, y también es un espaldarazo para retomar en la segunda temporada que hicimos el año pasado. Entonces siempre es una inversión más que un gasto, y es una inversión que disfrutamos hacer cada vez que sale la posibilidad. ¿De qué va Museo Beresford, Martín? Bueno, Museo Beresford es una especie de sainete del siglo XXI, acerca de una familia un tanto patricia venida menos, que tiene un departamento ahí en la zona de San Telmo, desde el cual unos lejanos antepasados de ellos echaron a los ingleses en la invasión de 1806. Y esta familia, que tiene una regambre como de formación de la patria y de esas cosas tan de las que tanto se enorgullecen algunos de estos, una de sus tías murió y está ese departamento de San Telmo, que tiene esta historia legendaria, está en herencia. En ese departamento vive Clara, una mujer, con el fantasma de la tía Justina, que es la que ha muerto, y llegan sus 3 sobrinos, que son bastante particulares, que son los que vienen a ver de qué se trata el testamento, en qué quedó la cosa. Y son todos personajes muy particulares. Hay un par de ellos que están en distintos tipos de transiciones, alguna ideológica, alguna más personal, y otro que es el Peteco, que es como que condensa en sí todo lo peor del conservadurismo rancio, pacato de este país, o en general, como es el conservadurismo en cualquier lugar del mundo. Y dentro de esa dinámica, de esos personajes muy, muy particulares, se desarrolla esta comedia dramática que vincula mucho la historia argentina del pasado con el presente, y está muy vinculada a lo que está pasando hoy en día en el país, que en el momento que lo estrenamos era como un comienzo, y cada vez que seguimos haciendo la obra, muchísimas cosas se resignifican más, se potencian más y gana más en profundidad y en humor la obra misma. Martín Ortiz está hablando con nosotros, es el autor y director de Museo Beresford, una obra que en tono de comedia, y ya él lo ubicó a nivel geográfico en la ciudad de Buenos Aires, en mi amado barrio de San Telmo, cuenta parte de la historia. ¿Se puede contar con humor la historia argentina? Aunque creo que esta pregunta se cae de madura, porque creo que, así como la historia argentina es tragicómica. No sé si todos los países tienen como definición de su historia propia como país la tragicomedia, porque acá pasan cosas trágicas, pero pasan cosas que uno no puede creer que pasen. Es Argentina, no lo entenderías, dice el dicho, ¿no? Claro que sí, o lo entenderías. Sí, a mí me interesa, de hecho siempre que escribo procuro vincular la historia argentina, ver
de qué nos habla en el presente hablar de nuestro pasado. En este caso fue desde el humor, y me parece que hay una situación que tiene que ver mucho con el presente que estamos viviendo, que si bien es trágico, también nos permite desarrollar un humor bastante negro o bastante cínico, como para evidenciar o exponer este tipo de personajes que son los de hoy, pero son los mismos de hace mucho tiempo, ¿no? Que ya vienen de antes, con ribetes o pensamientos que resuenan en personajes del pasado. Acá en el caso de Peteco es el personaje este conservador rancio, incluye, yo me abrevo mucho en todo lo que uno va encontrando en el camino de la vida y con gente que va conociendo, pensamientos que va escuchando. Esa gente, viste, que añora, que lamenta que los ingleses hayan sido expulsados en 1806 porque seríamos otro país, ese tipo de cosas que son trágicas, pero también nos dan mucho de reír. Vos sabés que yo me detengo ahí en lo que decís y vamos a hacer, yo te dije, vamos a hablar mucho más allá de la obra seguramente, porque con gente como vos, con personas como vos hay que aprovecharlas y hay que ir por otros lados también para poder dilucidar muchas cosas. Esto dicho que por vos recién que tiene que ver con que si los ingleses se hubieran quedado, etcétera, etcétera, creo que también en un momento dado tiene que ver con nuestro humor y es una forma de sarcástica de decir estoy enojado con lo que pasa, ¿no? Me parece que es afrontar también decir por qué no se quedaron los ingleses como una expresión de bronca, ¿no? Esa es una posibilidad, ¿no? Si se hubiesen quedado los ingleses, que eran gente seria, y no tener gallegos e italianos en nuestra sangre, otro sería este país. Pero también hay gente que lo dice en serio, ¿no? Hay gente que lo piensa de verdad, que lamenta que esto, digo, cuando Sarmiento trae las maestras para poblar el país, trae maestras inglesas o de Estados Unidos. O cuando piensa Sarmiento en la inmigración, piensa en la inmigración europea de Europa Central, no piensa en España o en Italia, que le parece, a pesar de llamarse Sarmiento, ¿no? Y después hay mucha gente que realmente lo piensa así, lo piensa sinceramente, espantosamente, claro, de una manera espantosa pero sincera. Vos sabés que Juan Leirado está haciendo una obra que tiene que ver con un Sarmiento del Centro Cultural de la Cooperación, y me parece una figura que es digna de destacar, y te quiero preguntar a vos, así como marcás eso de Sarmiento, digo, ¿le debemos cosas a Sarmiento, sí o no? Debe haber algo bueno y algo malo, ¿no? Porque digo, también, Martín, me parece que hay que llevar a la historia en la época en que esos personajes estaban, ¿no? Claro. A lo mejor Sarmiento no pensaría de esa forma hoy en día. No, claro. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Se comete el error muchas veces desde ciertos lugares, desde ciertas posturas ideológicas que yo las defiendo. Defiendo tener una postura ideológica, no me parece mal. Pero se comete el error de juzgar, pongamos a Sarmiento por caso, de juzgar a Sarmiento con unos parámetros morales y políticos del siglo XXI. Y eso es un error y es injusto también. Sarmiento ha dicho cosas tremendas, ¿no? Sobre los indios, sobre los gauchos, claro, un montón de cosas, pero también ha hecho cosas fundamentales para el país que tienen que ver con la educación pública y es un escritor descomunal. Entonces, cuando veo cierta gente tirarse contra Sarmiento y acusándolo de algunas cosas, digo, es un grado de ignorancia sobre la importancia de Sarmiento. Coincido. Que lo minimiza hay que regar la pampa con sangre de los indios, ¿no? Se lo minimiza eso, y juzgándolo desde una mirada del siglo XXI que nada tiene que ver con lo que era el espíritu de la época en ese momento. Coincido totalmente con Martín con lo que vos decís. Volvemos a la obra. Antes de que me presentes, ya sabés que acá todos los directores, actores, escritores que pasan por el programa tienen una especie de, ¿viste cuando traes el vinito a la cena para traer un presente? Bueno, acá les pedimos a quienes invitamos que traigan temas musicales de artistas que les gusten escuchar. Pero claro, antes de escuchar el tema musical, me interesa saber por qué elegiste los artistas que elegiste. Vamos con el primero, Martín. ¿Cuál es? El primero es David Bowie, me parece un artista maravilloso, es un músico que yo amo. Amo por la versatilidad que tiene, por ser un tipo que nunca se casó consigo mismo, ¿no? Siempre se fue reinventando en toda su trayectoria, pasando de un personaje a otro, un tipo de música a otro tipo de música, casi nunca repitiéndose y haciendo canciones maravillosas y temas maravillosos hasta el final de su vida, ¿no? Que su último disco que él hace ya cuando estaba muriéndose,
se organiza todo de tal manera que saca el disco, cumple años y pocos días después muere. Un tipo que organizó hasta el final de su arte. Y elegí la canción Héroes, Bien. que es una canción que es de las primeras canciones que escuché y que me encantaron, y que tienen que ver, que surge la historia ahí sobre que él estaba en Berlín, en su época de Berlín, que estaba instalado allá, y ve una pareja besándose al lado del muro, junto al muro. Y a partir de esa imagen, de esa pareja enamorada besándose junto al muro de Berlín, que dividía a las dos Alemanias, él escribió esta canción. Martín Ortiz, director, autor teatral, director de Museo Pérez Fort, eligió a David Bowie y Héroes, lo que está sonando aquí en Agenda Indie, como tema y como artista que para él forma parte de su referencia seguramente a la hora de crear. Y yo quería preguntar, a raíz de lo que estábamos hablando, Martín, de Sarmiento, que me pareció interesante, saber, me acuerdo del personaje que me decís, Peteco, que en Otro Día Perdido, en el programa de Mario Pergolini, hay un personaje hecho con inteligencia artificial respecto de esa época, ¿no? Del tipo que hereda fortunas, de los tipos bien, digamos, de la sociedad, sí, sí, y de la alta alcurnia porteña, ¿no? Y lo tienen como un personaje muy, muy pintoresco. Asusta el realismo de la inteligencia artificial. ¿Qué te pasa con eso a vos como director de teatro? Que, a ver, si bien el teatro, porque necesita de las personas en cuerpo y alma arriba del escenario, a mí me asusta que la inteligencia artificial en algún momento también vaya por el teatro. Digo vaya por como si fuera algo muy malo, ¿no? Porque debe tener un aspecto bueno como toda la tecnología. Quiero saber qué te pasa a vos como director cuando ves, por ejemplo, que un actor es reemplazado. Te pongo este caso porque quienes lo puedan ver, mi madre, ponele de 94 años, sí, ve eso y dice, es una persona, es un actor. Y es algo que no existe. Sí, ya hace bastante tiempo, hace bastantes años, no me acuerdo cuántos. Es una de las secuelas de Star Wars, pero ya yo creo que son de las que se hicieron ya en este siglo, de las últimas. Aparece Peter Cushing, que era un actor sí. estadounidense o inglés, que es muy de películas clase B, de terror, que él trabaja en la primera la primera que salió, que no es la primera de la Guerra de las Galaxias. Y vuelve a aparecer él, pero él no es, él había muerto hacía un montón de tiempo. Y aún no sé cómo hicieron eso, no era inteligencia artificial, sino algún tipo de efecto especial con el cual lo construyeron. Y ahí se generó una verdadera polémica con la familia, porque la familia no había otorgado derechos para que eso sea la imagen del actor. Claro, lo mismo ocurrió con el actor de Rápido y Furioso, el rubio que murió, Paul Walker. Y claro, estaban por hacer una nueva parte de Rápidos y Furiosos, pero esta vez con él creado por inteligencia artificial. O sea, es un montón, porque ya está, el personaje en la historia murió. Es mucho. Claro, es mucho. Pero digo, lo que vos decís, ¿crees que el teatro está exento de eso por ahora? ¿Está zafando, entre comillas? Yo creo que va a zafar de eso. Yo creo que es un poco como vos decís, el problema no es la inteligencia artificial, sino el uso que se puede hacer de eso, ¿no? Como el problema no es la tecnología si es mala o no, sino el uso que se hace de la tecnología. Para mí, bueno, el teatro ha sido amenazado durante toda su existencia, ¿no? Sobre todo en los últimos 150 años. La fotografía, el cine, todo lo iba a reemplazar, las plataformas, la televisión, todo lo iba a reemplazar y no ha sido reemplazado, ¿no? Es irreemplazable, es algo que no puede ser reemplazado para mí. En tanto, sí, por ahí te pueden hacer como hacen ahora, que vuelve Soda Stereo con el holograma de Cerati, una cosa espantosa. Pero uno sabe que al estar viendo una obra de teatro que no está el cuerpo presente ahí, claro, uno necesita ver ese cuerpo presente, tiene volumen, que tiene fisicidad, y que al ver un holograma o algo que tiene que ver con inteligencia artificial no es lo mismo. Sí, he empezado a ver experiencias de gente que escribe con inteligencia artificial. A mí me parece un espanto. Me parece que hay algo de la creatividad, del mundo que uno tiene, del background, de lo que uno tiene de formación, que aparece siempre en la creatividad, que eso quizás se pueda imitar con la inteligencia artificial. Me parece que lo rico es que un escritor se ponga a escribir y saque su mundo afuera y deje que ese mundo se vuelque en lo que está escribiendo, y no apelar a una inteligencia artificial para ver cómo resolver una historia que no sabe cómo resolver. Eso me parece Martín,
Llega el momento de presentar el otro tema que nos trajiste. Vamos a ponerle otro poco más de música a la noche de Agenda Indie aquí en Indigo Radio. Contame, ¿qué más vamos a escuchar y por qué? Y lo otro que elegí es Los Piojos. El tema se llama Buenos días, Palomar. Los Piojos, yo soy de Ciudad Jardín, así que los conozco a muchos de los chicos de Los Piojos, los conozco desde muy pequeños, hemos sido amigos y jugado al fútbol allá en Ciudad Jardín mucho tiempo. Y Buenos días, Palomar es un tema que habla sobre Ciudad Jardín y nombra un montón de gente conocida, cosas que hemos compartido, anécdotas del barrio que hemos compartido, y hasta hay una alusión a mí que yo no me enteré hasta que no me explicaron. Así que es un tema que a mí me gusta mucho porque habla de nuestra infancia, nuestra adolescencia y de lo que vivimos allá, en ese barrio, allá por los 80 y pico. A Los Piojos, a un tiempo que vivió Martín. Digo, yo también, cuando tenés una banda musical que es amiga tuya, la vida es distinta. Yo también la tengo. Entonces, vas por la vida tratando de que lo conozca a todo el mundo. A Los Piojos no hace falta, obviamente. Pero digo, forma parte de la banda sonora de tu vida después, porque los vas eligiendo siempre que tenés que elegís algo que tenga que ver con el afecto, ¿no? Porque además compartiste un montón de cosas con ellos, claro, en momentos iniciales de la banda que otros no compartieron, entonces es lindo ver cómo todo evolucionó y ver que ahora, no sé, Andrés, para mí es Andrés, va y te llena estadios, entonces hay un disfrute ahí en lo que logró el amigo que está buenísimo. Tal cual, después que terminemos me hiciste acordar, ya que estamos, te voy a hacer escuchar cuando terminemos de charlar nosotros, una banda justamente amiga, porque son mis amigos, son de Mendoza. Hacen electrofunk, son más nuevos, digamos, en cuestión contemporaneidad con Los Piojos, y está bueno, vamos a presentar bandas de amigos, ya fue, no hay nada que hacer. Buenísimo. Martín, quiero saber, ¿te gusta contar la historia? ¿Te gusta hablar de historia cuando escribís teatro? Mira, sí, hace tiempo que estoy como, lo que estoy escribiendo tiene que ver, está siempre como bastante vinculado con la historia. Cuando me puse a escribir, sobre todo ahora hace unos años, 10 años, ponele que estoy más escribiendo y dirigiendo, la primera obra que escribí de este tipo se llamaba Cisneros, una tragedia argentina. Y sucedía en 1830, y era la historia de un hijo del virrey Cisneros que se quedaba acá, una especie de rey Lear. Y eso me vinculaba, si bien sucedía todo en 1830, vinculaba, agarraba cosas de nuestro presente o del pasado más reciente sobre la dictadura y las mezclaba con esa situación de aquellos tiempos, y me divierte y me parece que la historia siempre está dialogando, no es una historia que está en el pasado y que nos habla del pasado, sino podemos encontrar las vinculaciones con el presente. Y después últimamente sí escribí La noche está muriendo, que es un encuentro entre Lorca y Girbu, que también tiene que ver con la historia. Y bueno, ahora en junio estrenamos en el Centro Cultural de la Cooperación una que se llama Telefonistas, que es sobre algunas telefonistas en la Casa Rosada el día del bombardeo de la Plaza de Mayo. Mira. Me interesa esa visita a la historia, en general me interesa mucho como lugar, no como hacer teatro histórico o documental, sino como punto de partida para crear y para armar una ficción en la cual hay elementos históricos, pero que no es necesariamente una historia histórica, vaya la redundancia. Vos sabés que el año pasado otra obra de teatro independiente tocó ese tema del bombardeo a la Plaza de Mayo, cosa que me parece interesante desde el punto de vista de uno de los, creo que del piloto del avión, tocado desde ese lado. Me pareció, a ver, esto tiene el teatro independiente, que va por lados que el teatro por ahí convencional o el ON Corrientes no puede ir por una cuestión de que busca otras cosas aparte de mostrar una obra de teatro, pero busca un rédito a nivel producción mucho más importante. Acá el teatro independiente se va más para el lado de poder contar cosas que no son habituales, y me parece bárbaro lo que puedas hacer con el bombardeo, que no está revisado lo suficiente, me parece, por la historia a través de lo artístico, teatro, cine. No, incluso a través de la discusión tampoco, ¿no? Nunca se habla de eso. Se habla mucho de los 70, de la violencia política de los 70 y demás, pero nunca se habla de eso, que me parece bastante sintomático, ¿no? Los que se llenan la boca hablando de la violencia en la década del 70 son los mismos que se callan para hablar del bombardeo de la Plaza de Mayo. De eso nunca se acuerdan. De ese atentado terrorista nunca se acuerdan. ¿Cada pueblo tiene gobierno que se le parece o que se merece? Cada uno tiene el gobierno que votó. A veces ya lo digo, pero los políticos no salen de un reposo, sea el sector que sean,
Digo, la pregunta, si querés te la cambio, y como estoy charlando con alguien que escribió una obra de teatro revisando la historia, me parece súper interesante preguntarte por qué crees que la sociedad argentina está parada donde está parada ahora, a nivel gobierno, a nivel historia. Algo se hizo mal antes también. Sí, es probable que algo se haya hecho mal. Digo, tampoco el hecho de que algo se haya hecho mal antes, como me daría la conclusión de que tendría que gobernarnos este que no gobierna. Me parece que hay algo que va mucho más allá de lo que se hizo mal antes, que es verdad, hay algunas cosas que no funcionaron, pero me parece que también hay medios de comunicación, poderes reales que influyen a través de las redes sociales, hay mucho más material como para influir en la opinión pública que antes no había, y de todos modos ese tipo de gobiernos llegaron igual. O sea, yo ahora veo gente que la entrevistan, ayer veía una persona que la entrevistaban, más allá de la posición política de cada uno, y la mujer decía, bueno, este gobierno no me gusta nada, pero odio el peronismo, yo el peronismo, no, odio el peronismo. Entonces cuando empezaba a hablar, dice, sí, no, pero yo sí, bueno, sí, en la época que Cristina se ganaba más, sí, cobraba más, me iba bien el negocio, vendía mucho más. Y ella sola dijo, y en la pandemia me salvaron, porque mi pyme se fundía y me salvaron. Sin embargo, Bueno, los pero seguían informando que ella los odiaba. ¿Entendés? yo te Como una planteo cosa mi caso. muy Vos loca, sabés que no es habitual que charlemos de esto del programa porque nunca lo llevamos por ese lado, pero quiero aprovecharte a vos porque estás metido en contar a través del teatro partes históricas. Yo como libre pensador, porque aplico esto del libre pensamiento tanto a lo que hago como periodista como a mi vida como ciudadano. Libre pensador significa, a ver, qué me propone uno, qué me propone otro. Pero claro, también me he dado cuenta, Martín, que esta es una sociedad que usa el voto para castigar. Y cuando sí, usas el voto para es un castigar, error. me parece que siempre vas a estar castigando con otro que a lo mejor ni te convence, porque yo, por ejemplo, nunca hubiera votado este gobierno, esto lo digo, no tengo problema, pero digo, porque, a ver, no votamos proyectos, votamos que el otro no vuelva a tener poder, que es distinto. Claro, viste como hay mucha gente que no vota por convicción. Claro, Y no una convicción positiva. Voto esto porque a mí me representa esto, bien o mal, no importa. Me representa esto, bueno, lo voto pero hay gente que vota en contra, esto que vos decís, no vota a favor de algo, que es como debería claro, funcionar la por eso democracia. digo voto Vota en castigo. contra. Claro, vota en contra de algo porque como esta mujer decía, no los odio. Pero vos la escuchás y decís, pero pará, ¿cómo es que odias? Me parece interesante como personaje. Tengo un personaje que odia a una persona que le dio, de la cual dice que le hizo bien. Entonces, ¿cómo es que lo odias? ¿Cómo puede ser que si te estás diciendo que vendías más, que tu empresa andaba bien, que ganabas más dinero, que te la salvaron porque en medio de una pandemia que casi quebras, pero los odio? Entonces hay algo ahí Claro. que por algún lado entró eso. Que Volvemos al ADN no sé argentino igual. Volvemos al ADN. Es parte de nuestro ADN, creo yo. ¿Vos no lo ves así? Esta contradicción, sí. esto de... Así como Sí, somos de apasionados y somos grosos en un montón de cosas, creo que como sociedad internamente tenemos un montón de cosas todavía por aprender, ¿o no? Sí, eso me parece que todas las sociedades. Sí, lo que tenemos es como una cosa cíclica en nuestra historia, que en los que tenemos algunos años más que los pibes, las hemos vivido. Claro. ¿No? Pero todo vuelve siempre, todo vuelve y cada vez más en términos, como más parodia, ¿no? Esto como el regreso de este tipo de que nos gobierna ahora, es como un regreso, otra vez esta gente. ¿Cómo puede ser? Pero para eso está el teatro. Me parece que para eso está el obvio. teatro, para la resistencia, para la reflexión, para no imponer ideas, sino para hacer ver y mostrar cosas. Yo vengo de ver cosas maravillosas, como por ejemplo los otros días semanas atrás, fui a ver una obra que se llamaba, Diego se llamaba porque ya no está en cartel, El Alambrado, que revisaba a través de una apuesta totalmente audiovisual y teatral, o sea, combinando los tres artes, hablaba de un asesinato de un mapuche y cómo fue tratado ese tema a nivel judicial, periodístico. La verdad que me parecieron obras, y aparte la obra tenía una apuesta hermosa. Qué bueno que esté el teatro para esto. Por eso que me parece que Museo Beresford, en tono de comedia, sirva también para revisar un poco de la historia. Contame quiénes están arriba del escenario, quienes me quieras mencionar fuera del escenario también vale. Los días que podemos ver, a qué hora, Museo Beresford. Museo Beresford está los domingos a las 20 horas en Hasta Trilce, Massa 177. Las entradas se pueden adquirir por Alternativa Teatral y el elenco está conformado por Cristian Sabás, Mario Petersini, María Forni,
Carolina Guevara y Patricia Guillermina Rosas, la escenografía y vestuarios de Jorgelina Repons, la iluminación de Eduardo Figueroa, la producción de Alejandra García, la asistente de dirección, una genia total, es Keila Reynoso. Creo que no me olvido de nadie, siempre me olvido de alguien. Bueno, yo que la escribí y la dirigí, pero siempre me olvido de alguien. Y estamos ahí los domingos a las 20 horas. En principio, durante todo mayo seguimos y después ojalá podamos retomar más adelante. Vamos a ir a ver Museo Beresford. Martín es de esos directores que sabe con quiénes trabaja. No todo el mundo se acuerda así como se acaba de acordar de todo un equipo muy grande, y lo que habla de tu memoria también, ¿no? Yo no llegaría a Pepito. He cometido errores de olvidar gente que después me dice, sí. me la vi y me quiero matar. Martín Por eso Ortiz, prefiero no decir nada, ¿viste? Director y autor de Museo Beresford, nuestro invitado, el segundo. Enseguida vamos a hablar de cine independiente aquí y con temas fuertes aquí en el programa. Pero yo le dije que a Martín le iba a hacer escuchar a mis amigos también, así como él me hizo escuchar a los piojos con los que jugaba al fútbol. Yo te cuento que he tomado unos ricos vinos Gracias, Martín, primero, gracias por haber pasado por el programa. Un gusto haber charlado con vos. Igual.